Bienvenidos hermanos al programa Biografías de Grandes Hombres Bíblicos. En esta oportunidad estaremos compartiendo la biografía de Enoc, hombre de Dios, hombre consagrado a Cristo Jesús, hombre valiente en su época, hombre que predicó la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El nombre Enoc significa consagrado a Dios. El libro Patriarcas y Profetas nos dice, a pesar de la iniquidad que prevalecía, había un número de hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto, que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad no solo a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados se mencionan en las Escrituras, pero a través de todos los tiempos, Dios tuvo fieles testigos y adoradores sinceros. Vamos a orar para comenzar. Señor, muchas gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque en tu palabra nos enseñas lecciones de justicia, lecciones de verdad y de misericordia. En este momento pedimos tu santa bendición al estudiar la biografía de Enoc. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos muy bienvenidos a este programa. La Biblia dice de Enoc, Génesis 5, 18 al 24. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. El libro de Judas, en el verso 14, nos dice, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí viene el Señor con sus santos millares. Hebreos 11:5 nos dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Las Escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán, había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre, manifestado en la dádiva de su Hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. El andar de Enoc con Dios
no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente, convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres. Sea como esposo o padre, o sea como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós 3:3. Y este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supiesen que tienen solo poco tiempo que vivir o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Reflexionemos un poco hasta aquí. Enoc era un hombre de Dios, amaba al Señor de todo corazón, creía en sus promesas y esperaba la venida del Redentor. Sin embargo, cuando conoció a su primer hijo, cuando vio la forma como su hijo lo amaba y se protegía en sus brazos, hizo de esto una analogía, es decir, pudo comprender que así como su hijito, tan pequeñito, se amparaba en sus brazos y confiaba completamente en él como su padre, Enoc podía confiar de esta misma manera en el Señor, en el Padre Celestial. Fue así como Enoc se entregó más plenamente al Señor, como si él fuera un niñito en los brazos del Padre Celestial. También hay que resaltar cómo Enoc compartía la fe que tenía en su corazón con otras personas. Le predicaba a todas las personas de su tiempo. Lo que él tenía en su corazón era tan grande y tan abundante que él no lo podía esconder. Tenía que compartirlo con los demás. Anhelaba que los demás también comprendieran y conocieran el amor del Padre. No se volvió un ermitaño, no se aisló, sino que compartió con los demás lo que él había encontrado y encontraba todos los días en los brazos amantes del Dios eterno. Otro aspecto a resaltar es que Enoc anhelaba compartir con el Señor todo el tiempo, y no lo hacía porque tuviera miedo a la muerte o porque pensara que el mundo se iba a acabar pronto. Lo hacía porque amaba profundamente al Señor. Es más, si Enoc supiera que iban a pasar 1000 años entre él y el fin del mundo, aún así, Enoc hubiera decidido vivir cada día como si fuera el último, porque quería honrar de manera profunda, sincera y verdadera a aquel que le había dado la vida, a aquel que le había dado todo. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Mientras más cerca está una persona de Dios, más humildad desarrolla en su vida, porque cuando estamos cerca de la luz, podemos ver claramente nuestra imperfección. Cuando todo el tiempo tenemos al Señor Jesucristo delante de nuestra vista, no podemos sentirnos autosuficientes, no podemos sentirnos más grandes que otros, porque el único grande, a nuestra vista y a nuestra concepción, va a ser precisamente el Señor Jesucristo. Cuando manifestamos prepotencia o autosuficiencia es porque estamos muy lejos del Señor. Nos sigue diciendo el Espíritu de profecía: afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad, a fin de cumplirla. Para él, la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio, y también le hizo más manifiesto el plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía,
lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Podemos ver también aquí una conexión entre la humildad y la dependencia que una persona manifiesta con respecto al Padre Celestial y los privilegios que el Señor le entrega a esas personas humildes. La palabra del Señor constantemente nos está mostrando que mientras más pequeño se siente una persona, con mayor poder y con mayor gracia, Dios puede obrar en la vida de esa persona. Vamos a terminar esta primera parte de la vida de Enoc, ya que es un gran personaje bíblico y queremos dividir su biografía en varias partes. Recapitulemos. Enoc significa consagrado a Dios. Abro un paréntesis. No debemos confundir a el Enoc, descendiente de Caín, con el Enoc, descendiente de Set. El Enoc, descendiente de Caín, fue impío y no fue consagrado a Dios, sino consagrado a las obras carnales. Pero el Enoc, descendiente de Set, fue consagrado al Señor, fue consagrado a Dios, y él, todos los días de su vida, entregaba su corazón al Padre Celestial. Era un hombre de oración, un hombre de humildad y un varón a quien le gustaba predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar y a todas las personas. Podemos decir que fue el primer profeta. El Señor registra su primera profecía en Judas 1:14. Allí se dice que fue el primer profeta que anunció la venida del Señor. La maldad de los hombres, de sus contemporáneos, afligía su corazón, y por eso Enoc buscaba la soledad para orar, pero no se quedaba en la soledad. Después de estar en íntima comunión con Dios y recibir su palabra en su corazón, salía a compartirla con otras personas. Por último, vemos cómo el Señor le reveló al profeta Enoc, o al patriarca Enoc, que los impíos serían destruidos por un diluvio, pero también le mostró más detalles acerca del gran plan de salvación. Estos, mis hermanos, son los privilegios de los hijos de Dios que se entregan por completo a hacer su voluntad. El Señor ama a todos los seres humanos, pero solamente tiene comunión íntima con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta corta biografía, esta primera parte de la vida de Enoc. Ayúdanos, oh Dios, a entregarnos por completo a ti, a caminar contigo, a tener conciencia de que tú siempre estás con nosotros, y al ser conscientes de tu presencia, poder respetarte, honrarte y agradarte en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis hermanos, y que el Señor Jesucristo venga pronto.